Eso se debe a Capone García, en confianza, hijo de asturianos y que quiere mucho a todos los centros españoles. El señor Javier Carrillo, en representación de la Intendencia de Vicente López. Buenas tardes a todos, honorable cónsul, señor presidente, autoridades, amigos, implico la responsabilidad. El Centro Asturiano de Buenos Aires, a don Guillermo Hernández Cerviño, consejero de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España, en reconocimiento a su gran trabajo y al apoyo condicional a nuestro centro, Buenos Aires, 25 de abril del 2010, firmado por centro el ministerial admirador del presidente, Elisa García López, secretaria. Guillermo, muchísimas gracias por todo lo que has hecho a todos los españoles, pero en particular para nosotros, los asturianos. Cuando llegamos a este pergamino, el único valor que tiene es que te lo damos por la sombra. No tiene nada. Pero en verdad queremos leer este presente para que lo recuerdes toda la vida. Y además, queremos que vuelva, y si vuelves a nacer, muchas gracias, Guillermo. Bueno, simplemente ya está. Quería aprovechar para decir que nosotros en principio, gracias por todos estos años, por todo lo que has significado a Asturias. Asturias tiene un especial significado, primero, porque como centro asturiano, quiero decir que en Espral ha representado lo mejor de la colaboración y de la presencia de Asturias en España. Por otro lado, quiero transmitir un mensaje también de despedida a todos y cada uno de los asturianos que aquí han tenido mucha atención personal con la Consejería de Trabajo, que se ha convertido en un lugar abierto, en un lugar de confianza, donde el concepto de ser ciudadano español es la garantía de que los servicios están bien atendidos. Y eso no sabéis cuánto ha costado, pero está bien. Ya no hay colas esperando a la gente, todos los expedientes se solucionan y cuando hay que decir sí, se dice sí, y cuando hay que decir no, hay que decir no. Por último, quiero transmitir el agradecimiento también a una persona que desde Asturias ha estado colaborando en algunas cosas que la Consejería no ha podido. Me refiero a nuestro presidente, a Dini, amigo y presidente por muchos años, pero todavía llega del Principado de Asturias. Y quiero también dar un recuerdo de ayuda a mi trabajo a nuestra directora general de la Servicio Exterior asturiana. Quiero aclarar muy bien, solo asturiana, porque en el próximo viaje de Berlín ha colaborado muchísimo con nosotros y contigo, porque esa es una de las batallas ganadas por nuestro presidente también. Gracias a todos, como dice el viejo refrán, me iré, pero volveré, y cuando vuelva estaréis ahí y yo animaré. Un abrazo, suerte y gracias. Gracias, y ahora sí, la gracia, la simpatía y el arte de Marisa Tuero. Yo
Decimos